Descubrí lo que hacía mi hijo con las mujeres. Y su respuesta me dejó helado. ¿De verdad vas a juzgarme tú? Mi hijo ya había cruzado una línea cuando decidí protegerlo por primera vez. Lo supe antes de admitirlo. Y aún así, firmé. Tenía 19 años la primera vez que pagué para que alguien guardara silencio sobre él. Firmé el cheque con la misma mano con la que, 13 años antes, le había enseñado a escribir en la mesa de la cocina de nuestro piso en Móstoles. Un domingo por la tarde que creí normal. Entonces pensaba que era un padre. Ahora sé que estaba diseñando algo sin nombre. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Me llamo Arturo Hidalgo. Tengo 51 años. Soy asesor contable. Llevo 27 años casado con una mujer que no merece lo que hice. Y 22 años siendo el padre de un hijo que aprendió de mí lo que nunca le enseñé en voz alta. Esto es lo más difícil que voy a escribir. No lo hago para que me perdonen. Lo hago porque alguien tiene que entender cómo se llega hasta aquí. Porque los desastres no llegan de golpe. Se levantan despacio. Ladrillo a ladrillo. Decisión a decisión. En silencio. Mientras tú te repites que todo está bajo control. Mi mujer se llama Diana. 49 años. Profesora de historia en un instituto público de Alcorcón desde hace más de 2 décadas. Tiene esa integridad incómoda que no necesita testigos. La de quien hace lo correcto incluso cuando nadie mira. ¿Y yo? Yo aprendí a convivir con eso como quien convive con una luz demasiado blanca. De mi hijo no voy a construir una versión cómoda. No voy a hablar del niño bueno que se torció. Sería demasiado fácil para mí. A los 19 era listo. Se parecía a mí físicamente de una forma que antes me enorgullecía. Y tenía una habilidad con las palabras que yo nunca tuve. La usaba. No siempre de la misma manera. Yo tardé demasiado en preguntarme cómo. El primer indicio no vino de él. Vino de mi sobrina. Camila tiene 24 años. Es hija de mi hermano pequeño, Javier. Es directa, no dramatiza. Pero cuando habla, lo hace porque ha decidido que no hay otra opción. Me llamó un jueves a las 7 de la tarde. No al fijo, a mi móvil personal. Tío Arturo, necesito contarte algo sobre Joel. No dijo hola. ¿Qué ha pasado? Hubo un silencio breve, medido. No sé cómo decirlo, así que lo voy a decir directo. Joel lleva 3 semanas mandándome mensajes. Empezaron normales, y fueron cambiando. Los últimos no son apropiados. Me quedé quieto, literalmente quieto. ¿Qué tipo de mensajes? Del tipo que no deberían existir entre primos. Otra pausa. Más larga. Los he guardado todos. No los he borrado porque no sabía qué hacer. ¿Le respondiste? Al principio sí. Pensé que eran malentendidos. Después no. En su voz había vergüenza, pero había más rabia que vergüenza. Eso fue lo primero que me incomodó de verdad. Tío, no te llamo para montar un drama. Te llamo porque prefiero que lo sepas tú primero. Has hecho bien, Camila. Yo lo voy a gestionar. No sabía cómo, pero la frase salió sola. ¿Sí? Eso espero. Colgó. Fui a la cocina. Serví un vaso de agua. No lo bebí. Me quedé mirándolo sin saber cuánto tiempo. Arriba, Diana corregía exámenes. Se oía el roce del bolígrafo, constante. Joel estaba en su habitación, puerta cerrada. Su posición habitual desde los 17. Subí, llamé, no esperé respuesta. Entré. Estaba en el escritorio, portátil abierto, espalda relajada. La postura de alguien que no espera nada. Acabo de hablar con Camila, dije. Nada. Ni un músculo. Ni una microexpresión. Eso debió decirme algo. ¿Y qué le has mandado? ¿Qué te ha dicho ella? Te estoy preguntando a ti. Mensajes, nada grave. Dice que no eran apropiados. Se encogió de hombros, apenas. Es muy sensible. Lo miré un segundo más de lo necesario. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Que te arrepientes? Me arrepiento. Automático, sin peso. ¿No? Así no. Se recostó en la silla. Ese gesto exacto.
Esa mezcla de desinterés calculado y superioridad suave. Papá, fue una tontería. No va a pasar otra vez. ¿Hay más chicas? Tardó una fracción de segundo de más. No, no le creí. Pero tampoco tenía nada para sostenerlo. Así que hice lo que hacen los padres cuando intuyen algo que no quieren ver. Acepté lo justo para poder salir de la habitación sin derrumbar la estructura. Bajé. Diana seguía corrigiendo. El bolígrafo no se detuvo. Yo tampoco dije nada. Actualización 1. Las pruebas llegaron 6 semanas después. Y no vinieron de Camila. Llegaron en un sobre de color marrón, de esos gruesos, deslizado por debajo de la puerta de mi despacho en la asesoría, en la calle Príncipe de Vergara. Martes. 11 de la mañana. Sin remitente. Dentro había 7 fotografías impresas y 4 capturas de pantalla. Las fotos eran de 3 chicas distintas. Ninguna me sonaba, en situaciones en las que era evidente que no sabían que alguien las estaba fotografiando. Ángulos bajos, distancia, intención. Las capturas mostraban conversaciones. Empezaban normales, siempre empiezan normales, y luego cambiaban, escalaban. En papel era peor, más claro, más difícil de negar que en mi cabeza cuando Camila me llamó. Al final, una nota escrita a mano. Esto es lo que hace su hijo. Hay más. Si no lo controla, lo hacemos público nosotros. Sin firma. Me quedé con el sobre en las manos. El aire acondicionado seguía sonando igual. Patricia, mi secretaria, pasó por delante del cristal con una carpeta. Sonrió. Yo devolví la sonrisa. Desde fuera seguía siendo un hombre de 51 años revisando documentos. ¿Dentro? No. Llamé a Joel. Contestó al tercer tono. ¿Sí? Su voz. Normal. Necesito que vengas a mi despacho. Ahora. Silencio. Estoy en clase. Sales de clase y vienes a mi despacho. No levanté la voz, pero ya había tomado una decisión. Ya no había marcha atrás cuando le cerré la puerta delante, y aún así, fingí que todavía podía negociar. Llegó 40 minutos después. Mochila al hombro. Paso tranquilo. La expresión exacta de alguien que aún no sabe cuánto sabe el otro, pero que sospecha lo suficiente como para medir cada gesto. Cerré la puerta del despacho sin hacer ruido. Ese detalle. Le tendí el sobre. Lo abrió. Lo revisó despacio. Demasiado despacio. Su cara no hizo nada, ni sorpresa, ni negación, ni incomodidad visible. Y esa ausencia fue, en sí misma, la confirmación más clara. ¿De dónde ha salido esto? Me lo han dejado en la oficina. ¿Quién? Eso es lo que me gustaría saber a mí. Dejó el sobre la mesa, alineándolo con el borde. Un gesto pequeño, preciso. Esto está sacado de contexto, papá. Mantuve la voz plana. Costaba más de lo que parecía. Hay fotos de chicas que no saben que las están fotografiando. ¿Qué contexto cambia eso? Silencio. ¿Cuántas hay? No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Bajó la mirada. No a mí, al escritorio. ¿Se lo vas a decir a mamá? Ahí estaba. No la culpa, el cálculo. Todavía no lo sé. Porque si se lo dices... Si se lo digo a tu madre, me incliné hacia adelante. Eso será el menor de tus problemas. No levanté la voz, no hacía falta. Esto puede acabar en una denuncia, en una comisaría. ¿Entiendes eso? Algo cruzó su cara. No era miedo del todo, pero se acercaba. Lo suficiente. Necesito saberlo todo. ¿Cuántas chicas? ¿Qué tienes? ¿Dónde está guardado? La conversación duró 2 horas. 2 horas de respuestas incompletas, silencios calculados y pequeñas concesiones diseñadas para parecer confesiones. Al final sabía más que antes, pero menos de lo necesario. Y como todo en esta historia, esa proporción era exactamente la equivocada. Ahí fue donde crucé mi propia línea. No hubo un momento dramático, no hubo una frase. Fue una decisión limpia, técnica, fría. Dejé de ser padre. Me convertí en gestor de daños. Contacté con las familias de 2 de las chicas que Joel identificó, con demasiado cuidado, como las que más probabilidades tenían de moverse. No lo hice yo directamente. Utilicé a un abogado, Tomás Ferro, Madrid. Discreción quirúrgica. De los que no hacen preguntas porque ya han cobrado por no hacerlas demasiadas veces. El coste total,
18,000 euros. 2 acuerdos de confidencialidad, redactados en horas, firmados en días, cerrados sin ruido. El dinero salió de una cuenta de ahorro que Diana no revisaba. Una de esas pequeñas separaciones financieras que había mantenido durante años, por orden. Nunca me había parado a pensar para qué servían realmente. Hasta ese momento. A Joel le impuse 3 condiciones. Eliminar todo, cada archivo, cada copia, en todos sus dispositivos, con Tomás presente, 0 contacto con cualquiera de las chicas implicadas, y una tercera. Tienes que irte a estudiar fuera. Le miré cuando lo dije. Buscando algo. ¿Me estás desterrando? Te estoy dando una oportunidad. Un sitio donde nadie sabe nada. Donde puedes empezar de 0. ¿Y si no quiero? Entonces yo no voy a poder seguir conteniendo esto. Silencio. Me sostuvo la mirada. ¿Sabes a qué suena eso? Sí. Suena a que te importa más el escándalo que yo. No respondí de inmediato, porque por primera vez, la respuesta no era limpia. Lo que me importa es que tienes 19 años, y si esto llega donde puede llegar, tu vida se acaba antes de empezar. Pausa. ¿Y el nombre de la familia? Ahí sí. Fui honesto. Joel se marchó en septiembre a la universidad en Zaragoza, donde mi hermano Javier daba clase en ingeniería. Javier sabía que algo había pasado. Pero no qué. Le hablé de problemas de adaptación, de cambio de entorno. No preguntó más. Diana creyó que había sido una decisión académica, nuestra. Me preguntó 2 veces si todo estaba bien. Sí, le dije. Solo necesita aire. Dormí esas semanas con una tranquilidad concreta, peligrosa, la de quien confunde haber tapado algo con haberlo resuelto. Actualización 2. Pasaron 9 meses. Joel llamaba los domingos, venía en vacaciones, sonreía en la mesa, decía lo correcto. Se comportaba como alguien que había aprendido la lección. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. O como alguien que había aprendido a parecer que la había aprendido. Desde fuera, era imposible distinguirlo. Fue Javier quien llamó. ¿Arturo? Su voz, distinta. Tensa de una forma que no le conocía. Necesito contarte algo sobre Joel. Sentí como algo se recolocaba dentro de mí antes incluso de que hablara. ¿Qué ha pasado? 3 chicas de la facultad han ido juntas a dirección esta semana. Han presentado capturas, registros de llamadas y una declaración conjunta. Silencio. 2 están valorando denunciar. No dije nada. Esto no es de ahora. Lleva meses. Dirección lo supo el martes. Otra pausa. Arturo, lo que me han enseñado es serio, muy serio. Respiré, despacio. Hay algo más. Esperé. Una de ellas dijo que Joel le comentó, y cito, que su padre le había enseñado que las mujeres son más manejables de lo que parecen, que todo depende de saber qué botones tocar. El aire acondicionado seguía sonando, igual que el día del sobre. ¿Eso dijo? Eso dijo. Colgué. Llamé a Joel inmediatamente. Contestó al primer tono. Estaba esperando. Sé lo que vas a decir, dijo. Dilo tú. Que la he vuelto a liar. Silencio. ¿Qué has hecho? Lo mismo. Pausa. Pero en otro sitio. Otra pausa. Más o menos lo mismo. Cerré los ojos. ¿Qué significa más o menos? No respondió al instante. Esta vez no. Que he aprendido a no dejar pruebas físicas. Lo que dijo después fue lo único que no pude negociar. Y aún así, ya había decidido seguir negociando. Lo que no calculé fue el factor grupo, añadió. Cuando hablan entre ellas, se complica. Lo dijo sin peso, como quien revisa un error de logística, no como alguien que está describiendo a personas reales. Ven este fin de semana, dije. ¿Para qué? Para hablar. Una pausa. ¿Va a servir de algo? Ven este fin de semana. No insistí más, no hacía falta. Llegó el viernes a las 8, puntual. Diana estaba en casa, en la cocina, ordenando unos exámenes. Joel y yo tenemos que ver una cosa de la universidad, le dije. Vamos a estar en el estudio. Diana asintió. Sin preguntas. Esa confianza limpia. Exactamente esa. Subimos.
Cerré la puerta del estudio. Joel se sentó en el sillón frente a mi mesa, espalda recta, mirada estable. La postura de alguien que ya ha decidido cuánto va a ceder antes de empezar. Empieza, dije. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio. Silencio. ¿Por qué? Añadí. ¿Por qué sigues haciendo esto después de todo lo del año pasado? No respondió de inmediato. No era duda, era selección. ¿Quieres la respuesta de verdad? Sí. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. El año pasado, cuando estaba borrando los archivos con el abogado ese, el que trajiste, Tomás Ferro. No aparté la mirada. Encontré algo. Su voz no cambió. Dejó el maletín abierto un momento. Vi el nombre de un archivo. Pausa. Hidalgo. Acuerdo previo 2009. Acta. El aire del estudio se volvió más pesado sin cambiar de temperatura. Le pregunté qué era. Me dijo que era confidencial. Otra pausa. Así que lo busqué. ¿Cómo? Una leve sonrisa sin humor. Eres contable, papá. Tienes todo organizado por años y categorías. Tardé 40 minutos. No dijo solo. No hacía falta. 2009, una mujer, Sandra, un acuerdo de confidencialidad, redactado por él, firmado por ti. Me miró sin parpadear. Pagaste 8,000 euros. Silencio. ¿Por qué? No respondí. No hacía falta. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Seguí callado. ¿Cuánto tiempo duró lo tuyo con ella? Su tono no cambió. Eso era lo peor. ¿Cuánto, papá? 4 años. Salió limpio. Como si llevara tiempo preparado para existir. Joel asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía. 4 años. Repitió. No se movió. Mamá no lo sabe. Negué. ¿No? ¿Hubo más? Una. ¿Antes o después? Antes. ¿Cuándo? Cuando tenías 8 años. Otra vez ese asentimiento lento, encajando piezas. Entonces, se recostó ligeramente. ¿Eso es? ¿Eso es lo que hay detrás de todo esto? Quise agarrarme a esa salida, a esa explicación. ¿No? Negó. Y esa negación fue peor que cualquier confesión. No. Se recostó del todo. Eso no me creó, dijo. Me explicó. Silencio. Yo ya era esto antes de encontrar ese archivo. Pausa. Lo único que cambió es que dejé de sentir que tenía que ocultártelo. El estudio quedó suspendido en algo denso. ¿Cómo ibas a juzgarme tú? No respondí de inmediato, porque cualquier respuesta sonaba a mentira. Lo que yo hice fue un error, dije al fin. Sí. Lo que tú haces es distinto. Levantó una ceja. ¿Distinto? Lo tuyo hace daño directo, a personas concretas, de formas... No terminé la frase. Se rió, sin ruido. Papá, engañaste a mamá durante años. ¿Eso no es daño directo? No es lo mismo. Tienes razón. Se incorporó un poco. Lo tuyo fue más largo, más planificado. Pausa. Lo mío al menos es honesto en lo que es. No hay nada honesto en lo que haces. Hay más honestidad en lo mío que en 27 años de matrimonio en los que te vendes como marido fiel, mientras pagas acuerdos de silencio con dinero de la familia. Se levantó. El movimiento fue limpio, sin tensión. Al menos yo no finjo. El silencio se cerró como una puerta. Puedes irte, dije. Ya me iba. Se giró hacia la puerta. Se detuvo un segundo, sin mirarme. Mañana hablamos de lo de la facultad, de lo que hay que hacer. Pausa. Claro, añadió. Llama a Ferro. Salió. Escuché sus pasos bajando la escalera. Regulares, tranquilos. Luego la puerta de su habitación, cerrándose. Me quedé en el estudio 1 hora y media, sin moverme, mirando el escritorio, los archivos del año en curso, clientes, números, todo en orden. La vida que había construido, encima de una base que siempre supe que no era sólida. Y que decidí no tocar, hasta que alguien la tocó por mí, mi hijo. Actualización 3. Esa noche no dormí. Diana sí. A mi lado, respiración tranquila, la de alguien que no sabe lo que la habitación está sosteniendo. En algún momento de la madrugada la miré, en la oscuridad, la cara relajada.
Y entendí algo que no había querido formular en años. Llevaba durmiendo dentro de una mentira de 27 años, y yo había sido quien la había amueblado. A las 6 bajé a la cocina. Silencio. El tipo de silencio que solo existe antes de que nadie empiece a pedir nada. Hice café. A las 6:15 oí pasos en la escalera, demasiado rápidos para ser Diana. Joel entró en la cocina con la mochila puesta y el abrigo ya puesto, listo para irse. ¿A dónde vas? Me voy. ¿Qué significa eso? Que me voy. Dejó algo sobre la mesa, un papel doblado. Para mamá y para ti. Joel. No levantó la voz. No puedes. Y aún así, ya había tomado otra decisión sin decírmela. Cuando dijo puedo, no estaba pidiendo permiso. Ya había decidido irse y dejarme con todo lo que venía detrás. Simplemente sí puedo. Me sostuvo la mirada, sin desafío, sin emoción visible. Tengo 22 años, papá. Puedo. Cada palabra caía limpia, sin ruido. Hay cosas abiertas en la facultad. Hay chicas que ya saben lo que hay, y tú lo vas a gestionar como siempre lo has gestionado todo. Pausa. Llama a Ferro. ¿A dónde vas? No lo sé. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Apretó la mochila contra el hombro, ajustando la correa con un gesto seco. Cuida de mamá. Ahí sí hubo algo. Mínimo. Pero estaba. Eso es lo único que te pido. Cuida de mamá, aunque no sepas cómo hacerlo. No esperó respuesta. Salió por la puerta de la cocina. Escuché la puerta principal abrirse, cerrarse. Sus pasos en el camino de entrada. Y luego, nada. Me quedé de pie, el café en la mano, mirando el papel doblado sobre la mesa como si fuera a moverse solo. Tardé varios minutos en abrirlo. No intentéis buscarme. Necesito tiempo para entender qué soy y de dónde viene. Lo que sí sé es que viene de aquí, de esta casa, de lo que se dijo y de lo que no se dijo. Tú fuiste el primero en enseñarme que la traición es inevitable, que lo que se muestra y lo que se es son dos cosas distintas. Tardé años en entenderlo. Ahora lo entiendo demasiado bien. Mamá, lo siento. No por lo que soy, por lo que te hice ser sin que lo supieras. Papá, ¿ya sabes? Joel. Doblé el papel despacio. Arriba, Diana empezó a moverse. El sonido del agua en el baño. Pasos. Rutina. Bajó a la cocina con el pelo recogido y el crucigrama de ayer en la mano. Siempre los terminaba en 2 tandas. ¿Dónde está Joel? Miró la taza que había preparado sin pensar. La miré a ella, luego al papel. Diana. Algo en mi voz hizo que dejara el crucigrama sobre la encimera. ¿Qué ha pasado? Dejé el papel delante de ella. Lo leyó. Lo volvió a leer. Levantó la vista. Lo que había en su cara. No tengo palabras exactas. Era como si estuviera recibiendo 2 verdades al mismo tiempo y ninguna encajara sin romper la otra. ¿Qué significa lo que me hiciste ser sin que lo supiera? No era una pregunta lanzada al aire. Era directa. Me senté. Diana, tengo que contarte algo. ¿El qué? Varias cosas. El café empezó a enfriarse. El crucigrama seguía con 3 palabras sin cerrar. Afuera, el barrio despertaba como cualquier otro día. Coches, persianas, normalidad. Dentro, no. Se lo conté todo. Actualización 4. No voy a describir esa conversación. No me pertenece del todo. Lo que ocurrió en esa cocina durante 3 horas es más suyo que mío. Pero hay algo que no puedo dejar fuera. Diana no gritó. Nunca. Habló, preguntó, escuchó. Y cuando terminé, se quedó en silencio. Un silencio largo. Sin interrupciones. Sin rescates. ¿Cuándo empezaste a pensar que podías hacer eso? Y seguir siendo la misma persona. No era retórica. Esperaba respuesta. No lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo. Era verdad. Asintió. Eso es lo más honesto que has dicho en años. Se levantó. Cogió el crucigrama. Lo miró como si fuera un objeto extraño. Me voy a casa de mi hermana. Diana, no me pidas que me quede. No levantó la voz. No hacía falta. Se fue a las 10 de la mañana. Una maleta hecha en 20 minutos. Sin drama. Sin reproches en voz alta. Solo decisión. La casa quedó en silencio.
Un silencio distinto. A las 11 llamé a Tomás Ferro. Tomás, hay una situación nueva con Joel. ¿Cuánto? Preguntó. Ni un segundo de duda. No lo sé todavía, pero no es solo dinero. Pausa. Hay una denuncia en la facultad. Silencio breve. Arturo, cuando hay denuncia formal, hay un límite. ¿Qué límite? Que deja de depender de nosotros. Si ya han ido a dirección con pruebas, el proceso tiene vida propia. ¿Podemos parar esto? Podemos intentar acuerdos paralelos, pero si alguna ha ido también a la policía. No terminó la frase. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, una semana si hay suerte. Colgué. Llamé a Joel. Apagado. Mensaje. No entregado. Llamé a Javier. ¿Sabes dónde está? No. Se ha ido esta mañana. Ha dejado las llaves y una nota. Dice que necesita tiempo. Pausa. También decía que lo sentía, que sabía que te había metido en un problema. Silencio. Arturo, ¿qué está pasando realmente? Algo que debía haber hecho distinto desde el principio. ¿Puedo ayudarte? No. Y esta vez, lo dije sabiendo exactamente por qué. Esto es mío. Actualización 5. Tomás hizo lo que pudo. 2 acuerdos firmados en 6 días. La tercera chica no aceptó. Denuncia formal. Proceso disciplinario interno. Ya no estaba fuera, estaba dentro del sistema. El nombre de Joel apareció en el expediente de la facultad. Expulsión. Con registro. No llegó a vía penal. No porque no lo mereciera. Porque la prueba no alcanzaba el estándar que necesitaba Fiscalía. Tu hijo ha tenido suerte, me dijo Tomás. Lo sé. La próxima vez no la tendrá. Lo miré. Si hay una próxima vez, no voy a llamarte. Sostuvo la mirada un segundo. ¿Eso es una amenaza o una decisión? Una decisión. Joel no volvió a casa, pero tampoco desapareció del todo. Supe por terceros que estaba en otra ciudad, trabajando en algo impreciso, vivo, funcional. No llamó, yo tampoco. Y ese silencio empezó a pesar más que todo lo anterior. Todo ya estaba roto cuando decidí no marcar su número. Y esa decisión fue la primera que no intentó arreglar nada. Tenía su contacto, seguía ahí, accesible. Un gesto bastaba, pero no llamé. Diana volvió 3 semanas después de irse a casa de su hermana. No volvió a nuestro dormitorio. Volvió a la casa. Porque la casa era suya tanto como mía. Y porque Diana no es de las que abandonan lo que les pertenece. Dormimos en habitaciones separadas. Compartimos mesa cuando coincidíamos. Hablamos lo justo. Con esa cortesía limpia y distante de 2 personas que han vivido 27 años juntas. Y ahora ocupan el mismo espacio como si fuera otro. Una noche, 2 meses después de su regreso, estaba en el salón con el crucigrama. Yo pasé hacia la cocina. ¿Arturo? No levantó la vista. Me detuve. ¿Qué habría pasado si yo nunca lo hubiera sabido? Ahí estaba. Esa pregunta llevaba semanas flotando entre nosotros. Probablemente, nada distinto. Lo dije sin adornos, porque era verdad. Externamente, añadí, todo habría seguido igual. No dije internamente. No hacía falta. Diana levantó la vista. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que lo que Joel te dijo esa noche, lo de que lo tuyo fue más largo y más calculado. Pausa. Tenía razón, asentí, muy despacio. Y aún así, eras tú el que lo miraba como si él fuera el problema. No respondí, porque cualquier respuesta era una confirmación. Volvió al crucigrama. Yo entré en la cocina, serví un vaso de agua. No lo bebí. Actualización 6. Esto es lo que sé ahora. A los 51 años, en una casa con 2 dormitorios ocupados, y una silla en la mesa que nadie usa. Sé que pasé décadas gestionando consecuencias en lugar de cuestionar decisiones. Sé que confundí mantener las formas con tener principios. Sé que enseñé a mi hijo, sin decirlo nunca en voz alta, que lo importante no es lo que haces, sino lo que consigues ocultar. Y que cuando algo amenaza con salir, se llama a un abogado y se firma. Joel aprendió. Demasiado bien. Pero aprendió sin los filtros que yo usaba por miedo. Sin el cuidado. Sin la estrategia. Yo también hacía daño.
solo que lo hacía con más planificación, con más precisión, con más control de los bordes, para que nada se derramara. Pero se derramó. Lo que hice fue criar un espejo. Y cuando ese espejo me devolvió la imagen, pagué para que se callara. Lo envié lejos. Creí que eso bastaba. No bastó. El espejo volvió. Más claro. Y esta vez no había sobres, ni abogados, ni dinero suficiente. Solo una nota sobre la mesa, y una puerta cerrándose. Diana está decidiendo qué hacer con lo que queda. No le pido nada. No tengo derecho. Cuando me pregunta, respondo, con una honestidad que llega tarde, como llegan siempre las cosas importantes cuando decides no traerlas, y esperas a que te alcancen. Javier me llamó el mes pasado. ¿Sabes algo de Joel? Está en otra ciudad, trabajando. ¿Está bien? ¿En lo básico? Sí. Pausa. ¿Vas a llamarlo? Lo pensé. Cuando tenga algo que decirle que no sea una excusa. Silencio. ¿Y cuánto crees que tardarás? No lo sé. ¿Por qué esperar? Porque si llamo ahora, será lo mismo de siempre. Otra forma de tapar sin cambiar nada. Javier no respondió de inmediato. Eso, dijo al final, es lo más adulto que te he oído en años. Llega tarde. Sí, pero llega. La última vez que supe de Joel fue hace 3 semanas, por un conocido de Javier. Otra ciudad, un trabajo cualquiera, vivo, en proceso. Eso dijeron, en proceso. Como alguien que está intentando entender de dónde viene, antes de decidir a dónde va. No sé si volverá, no sé si Diana se quedará, no sé si lo que rompí tiene arreglo, o si hay cosas que solo se aprenden a cargar sin confundir eso con haberlas reparado. Lo que sí sé es esto. Pasé mi vida intentando que mis errores no fueran visibles, que lo que hacía en los márgenes no contaminara el centro, que el desorden se quedara en las cajas donde lo guardaba. Las cajas se abrieron, no de golpe, poco a poco, por los bordes, hasta que lo de dentro ocupó toda la habitación. Y ya no hubo forma de fingir que todo seguía en su sitio. Joel dijo que yo le enseñé que la traición es inevitable. Ojalá le hubiera enseñado lo contrario. Pero no se enseña con palabras. Se enseña con lo que haces cuando crees que nadie te está mirando. Y alguien siempre está mirando.